Tu hija no murió en un accidente. Fue mi hermano quien la mató, y tu esposo lo sabía desde el principio. Las palabras de Sofía cayeron sobre mí como piedras, mientras el ataúd de mi Valeria descendía lentamente hacia la tierra húmeda del Panteón Jardín de Guadalajara. El cielo gris parecía llorar con nosotros, pero yo ya no tenía más lágrimas. Las había gastado todas durante esos 5 días interminables, desde que recibí la llamada que destrozó mi mundo. Mi esposo Roberto estaba a mi lado, sosteniendo mi brazo con una fuerza que parecía más actuada que genuina. Mis hijos Adrián y Camila lloraban abrazados junto a mi madre, doña Esperanza, quien a sus 78 años parecía haberse envejecido 10 más en estos últimos días. Pero ahí estaba Sofía Ramírez, la mejor amiga de Valeria desde la secundaria. Las dos eran inseparables. Fueron juntas a la Universidad de Guadalajara, compartieron departamento, sueños, secretos. Sofía era como una segunda hija para mí. La conocía desde que era una niña delgada de 13 años con brackets y cola de caballo, y ahora me había susurrado al oído las palabras más imposibles, más devastadoras, más incomprensibles del mundo. Sentí que mis rodillas se doblaban, el mundo giraba, los rostros alrededor se volvieron borrosos, como si estuviera bajo el agua. Escuché la voz del padre Martínez pronunciando las últimas oraciones, pero sus palabras eran solo ruido distante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Roberto me apretó más el brazo. ¿Estás bien, mi amor? Su voz sonaba preocupada, pero cuando giré mi cabeza para mirarlo, vi algo en sus ojos, algo que nunca antes había notado. ¿Era miedo? ¿Era culpa? Sofía se había alejado entre la multitud de personas vestidas de negro. La busqué desesperada con la mirada, pero había desaparecido entre los árboles del panteón. ¿Había imaginado todo? ¿El dolor me estaba volviendo loca? No. Sus palabras habían sido reales, demasiado específicas, demasiado claras. Fue mi hermano quien la mató, y tu esposo lo sabía. Diego, el hermano de Sofía, un muchacho problemático que había estado enamorado de Valeria desde siempre. Un joven con problemas de adicción que mi hija había intentado ayudar innumerables veces, contra mi consejo. Mamá, él solo necesita apoyo, me decía Valeria. No es malo, solo está perdido. Y Roberto, mi esposo de 32 años, el hombre con quien construí mi vida, mi hogar, mi familia, el padre de mis 3 hijos, el hombre que durante estos 5 días había sostenido mi mano, había organizado el funeral, había consolado a nuestros hijos mientras yo me ahogaba en mi propio dolor. Él sabía. La tierra comenzó a caer sobre el ataúd blanco. Cada golpe sonaba como un martillo en mi pecho. Mi Valeria, mi niña hermosa de 28 años, arquitecta recién recibida, con toda una vida por delante. Prometida con Alejandro, quien ahora lloraba inconsolable, sostenido por sus padres. Nos habían dicho que fue un accidente, que su coche se salió del camino en la carretera a Chapala, que todo fue instantáneo, que no sufrió, que probablemente se quedó dormida al volante después de una larga jornada de trabajo. Pero Sofía acababa de decir que no fue un accidente, que fue asesinato, y que mi esposo lo sabía. Mi nombre es Guadalupe Herrera de Mendoza, tengo 56 años, y hasta hace 5 días creía que conocía mi vida. Nací en un pueblito cerca de Tepatitlán, Jalisco, en una familia humilde. Mi papá trabajaba en el campo, y mi mamá vendía tamales en el mercado. Fui la mayor de 6 hermanos. Aprendí desde niña que la vida no te regala nada, que todo hay que ganarlo con el sudor de la frente y la dignidad intacta. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de materiales de construcción en Guadalajara, donde acababa de mudarme buscando mejores oportunidades. Él era el contador de la empresa, 10 años mayor que yo. Guapo, educado, ambicioso. Me enamoré de su seguridad, de cómo planeaba el futuro, de cómo me hacía sentir protegida. Nos casamos al año de conocernos. Fue una boda sencilla en la parroquia de mi pueblo, con toda mi familia presente. La mamá de Roberto, doña Catalina, nunca estuvo muy contenta con la boda. Yo no era del mismo nivel social que ellos, pero Roberto me defendió. Lupita es la mujer de mi vida, le dijo a su madre. Con ella, o sin ti, tuvimos a Adrián al año siguiente, luego Valeria, 2 años después, y finalmente Camila, completando nuestra familia. Dejé mi trabajo para cuidar a mis hijos. Roberto progresó en su carrera. Llegó a ser el director financiero de una constructora grande. Nos mudamos a una casa bonita en la colonia Chapalita.
No éramos ricos, pero vivíamos bien, cómodos. Yo me dediqué a mis hijos con todo mi ser. Cada reunión escolar, cada competencia deportiva, cada función de teatro. Preparaba loncheras todos los días, ayudaba con las tareas, curaba rodillas raspadas y corazones rotos. Mi vida entera giraba alrededor de esa casa, de esa familia. Valeria era especial, no porque la quisiera más que a los otros, sino porque ella tenía algo diferente. Una luz propia. Desde chiquita era la que defendía a los demás niños en la escuela, la que traía a casa perritos callejeros para curarlos, la que organizaba colectas para familias necesitadas. Estudió arquitectura porque quería construir casas que hicieran feliz a la gente, decía. Y ahora estaba muerta. El funeral terminó. Las personas comenzaron a acercarse a darnos el pésame. Abrazos mecánicos, palabras huecas. Lo sentimos mucho. Está con Dios ahora. El tiempo sana todo. Mentiras piadosas que no sanaban nada. Roberto seguía a mi lado, su mano ahora en mi espalda, guiándome hacia el coche. Adrián y Camila caminaban delante de nosotros. Mi madre iba con mi hermana Teresa, que había venido desde Tepatitlán para el funeral. Subí al coche como autómata. Durante todo el camino de regreso a casa, las palabras de Sofía retumbaban en mi cabeza como tambores. Fue mi hermano quien la mató, y tu esposo lo sabía. Miré a Roberto de reojo. Manejaba concentrado, con esa expresión seria que siempre ponía cuando estaba pensando en problemas del trabajo. Su cabello gris en las sienes le daba un aire distinguido. Sus manos fuertes en el volante, manos que me habían sostenido por más de 30 años. ¿Cómo podía ser cierto lo que Sofía me había dicho? Pero entonces recordé algo. La noche del accidente, cuando recibimos la llamada de la policía, Roberto insistió en ir solo al hospital. Tú quédate con los niños, Lupita. Yo me encargo de todo. Y cuando regresó, horas después, con la noticia de que Valeria ya había muerto, sus ojos estaban secos. No lloró hasta el día siguiente, cuando llegó la familia. En ese momento pensé que era shock, que cada quien procesa el dolor diferente. Pero ahora esa memoria tomaba un color distinto. Siniestro. Llegamos a casa. La sala estaba llena de gente. Vecinos, familiares, amigos. Todos habían traído comida. Las mesas estaban repletas de guisados, tamales, pan dulce, café. El olor debería haberme reconfortado, pero solo me provocaba náuseas. Me senté en el sillón donde siempre me sentaba, donde Valeria se acurrucaba junto a mí cuando venía de visita, donde hacía apenas 10 días habíamos visto juntas una película y reído hasta que nos dolía el estómago. La gente se acercaba a mí. Yo asentía, murmuraba gracias, dejaba que me abrazaran, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba calculando, recordando, juntando piezas. Necesitaba encontrar a Sofía. Necesitaba saber qué diablos había querido decir. La casa se fue vaciando conforme caía la noche. Mi madre se quedó a dormir, igual que Teresa. Adrián y Camila se fueron a sus recámaras temprano, agotados física y emocionalmente. Roberto se encerró en su estudio, como siempre hacía cuando tenía cosas que resolver. Yo subí a mi cuarto con el pretexto de descansar, pero apenas cerré la puerta, saqué mi celular y busqué el número de Sofía. Le marqué. 1 vez, 2 veces, 3. Entraba directamente al buzón. Le escribí por WhatsApp. Sofía, necesito hablar contigo. Urgente, por favor. Los 2 palomitas azules aparecieron. Vio mi mensaje, pero no respondió. Esperé 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Nada. Sofía, no puedes decirme algo así y desaparecer. ¿Qué quisiste decir? Por favor, dame una explicación. Visto. Sin respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Una mezcla de pánico y rabia subía por mi garganta. ¿Cómo se atrevía a destrozar mi mundo con esas palabras y luego ignorarme? Bajé las escaleras silenciosamente. La casa estaba en penumbras. Escuché la voz de Roberto hablando en su estudio. Hablaba bajo, pero con urgencia. Me acerqué a la puerta tratando de no hacer ruido. Ya te dije que no es el momento. Mañana hablamos. No, ella no sabe nada. Sí, estoy seguro. Todo va a estar bien. Confía en mí. ¿Con quién hablaba? ¿A las 11 de la noche? ¿El día del funeral de nuestra hija? Se hizo silencio. Luego escuché sus pasos acercándose a la puerta. Corrí hacia la cocina lo más silenciosamente posible
y fingí estar sirviéndome agua cuando él salió. «Lupita, ¿qué haces despierta?» Su voz sonaba tensa. «No puedo dormir. Vine por agua». Levanté el vaso como evidencia. «¿Y tú? ¿Con quién hablabas?» Por una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos. Luego sonrió esa sonrisa que siempre usaba cuando quería tranquilizarme. «Asuntos de la oficina, mi amor. Ya sabes cómo es. El trabajo no descansa ni en estos momentos». Mentira. Lo supe en ese instante. Después de 32 años de matrimonio, una aprende a detectar las mentiras del esposo. Están en el tono de voz, en la forma como evita tu mirada, en cómo se acomoda la camisa innecesariamente. Un sábado a las 11 de la noche, el día que enterramos a nuestra hija. Eso es muy urgente. No era pregunta. Era acusación apenas disfrazada. Roberto suspiró. Se acercó y puso sus manos en mis hombros. «Lupita, sé que estás pasando por un momento horrible. Todos lo estamos, pero necesito que confíes en mí, ¿sí? Hay cosas que tengo que resolver para proteger a esta familia». «¿Protegernos de qué?» «De nada. Es solo una expresión». Besó mi frente. «Ven, te acompaño arriba. Necesitas descansar». Pero yo no me moví. Sofía me dijo algo hoy, algo sobre Diego y sobre ti. El cambio en su rostro fue instantáneo. La máscara cayó por un segundo antes de que pudiera recomponerse. Vi miedo, vi culpa, vi algo oscuro que nunca antes había visto en él. ¿Qué te dijo? Su voz era apenas un susurro. Que Diego tuvo algo que ver con la muerte de Valeria y que tú lo sabías. Roberto soltó mis hombros como si quemaran. Dio 2 pasos hacia atrás. Su cara se puso pálida. Esa muchacha está loca del dolor. No sabe lo que dice. Diego está en rehabilitación en Tijuana. Ni siquiera está en Guadalajara. Sofía siempre ha sido muy dramática. Tú lo sabes. Pero sus manos temblaban. Y su voz era demasiado aguda. Demasiado defensiva. Entonces, ¿por qué estás tan alterado? Porque me estás acusando de algo terrible el día que enterramos a nuestra hija. Su voz subió de volumen. ¿Cómo puedes creer algo así de mí? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Mi madre apareció en la escalera. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Roberto se recompuso inmediatamente. Nada, doña Esperanza. Solo el estrés del día. Ya nos vamos a dormir. Me tomó del brazo con firmeza. Ven, Lupita. No tuve opción. Subimos las escaleras en silencio. Mi madre nos observaba con preocupación. En la recámara, Roberto se desvistió sin mirarme. Se metió a la cama dándome la espalda. Buenas noches. Me quedé parada en medio del cuarto, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Algo estaba terriblemente mal. Y mi esposo, el hombre con quien compartía mi vida, mi cama, mis hijos, ese hombre me estaba mintiendo. En el día más oscuro de mi existencia, descubrí que estaba completamente sola. No pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando la respiración de Roberto. Fingía dormir. Lo sabía. Su respiración era demasiado regular, demasiado controlada. También él estaba despierto, fingiendo. En la oscuridad de la madrugada, los recuerdos llegaron como olas. Valeria nació en una mañana de marzo. Fue un parto difícil. Estuve en labor 26 horas. Roberto estuvo conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, limpiando mi frente, susurrándome palabras de aliento. Cuando finalmente la sacaron, lloramos juntos. «Es perfecta», dijo él, con lágrimas en las mejillas. «Es nuestra princesa perfecta». La cargamos esa primera noche en el hospital. Era tan pequeña, tan frágil. Roberto le cantaba bajito una canción de cuna que su abuela le cantaba a él. Le prometimos que siempre estaríamos ahí para ella, que la protegeríamos de todo, que nunca dejaríamos que nada malo le pasara. Recordé su primer día de escuela. Valeria tenía 5 años y estaba aterrada. No quería soltarse de mi mano. Roberto se arrodilló a su altura y le dijo: «Mi amor, eres la niña más valiente y más inteligente del mundo. Vas a hacer muchos amigos y vas a aprender cosas maravillosas. Y cuando salgas, papá y mamá vamos a estar esperándote aquí mismo. Siempre vamos a estar aquí para ti». Ella le creyó. Se soltó de mi mano y entró a su salón, volteando cada 2 pasos para asegurarse de que seguíamos ahí. Roberto y yo esperamos en el coche todo ese primer día, sin poder irnos. Necesitábamos estar cerca, por si nos necesitaba. Recordé sus graduaciones: primaria, secundaria, preparatoria, universidad. En cada una Roberto le compraba un ramo de rosas rojas. «Para mi niña brillante», decía siempre. Valeria lo abrazaba y le decía:
Gracias, papi. Nada de esto sería posible sin ti y sin mamá. Cuando empezó la universidad, Valeria conoció a Sofía. Las dos estudiaban arquitectura. Sofía venía de una familia más humilde que la nuestra. Su papá las había abandonado cuando ella era pequeña. Su mamá trabajaba limpiando casas. Diego, su hermano menor, siempre fue problemático, metido en drogas desde los 15 años. Valeria traía a Sofía a casa constantemente. Mamá, Sofía no tiene dinero para el almuerzo. ¿Puede comer aquí? Mamá, ¿Sofía puede quedarse este fin de semana? Su mamá tiene que trabajar y no quiere estar sola con Diego. Yo la recibía con los brazos abiertos. Me daba ternura esa muchacha flaquita con ojos tristes. Roberto también la trataba bien. Le preguntaba por sus estudios. Le daba consejos. Cuando Sofía estaba en tercero de carrera y no tenía dinero para pagar la inscripción, Roberto le ofreció un préstamo. No te preocupes. Cuando puedas me lo pagas, le dijo. Sofía lloró de agradecimiento. Diego aparecía de vez en cuando buscando a su hermana. Era un muchacho guapo, de ojos claros, pero con una mirada vacía, adicto. Se le notaba en los movimientos nerviosos, en la piel pálida, en el temblor de las manos. Valeria intentó ayudarlo innumerables veces. Le conseguía citas con psicólogos, lo llevaba a juntas de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. Diego parecía mejorar por temporadas, pero siempre recaía. Yo le advertía a Valeria: mi amor, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Diego tiene que querer ayudarse a sí mismo. Pero ella no me escuchaba. Mamá, si nadie le tiende la mano, nunca va a salir de ahí. Él no es malo, solo está enfermo. Roberto opinaba lo mismo que yo. Hija, tu mamá tiene razón. Ya hiciste suficiente por ese muchacho. Es hora de que tú protejas tu propia paz. Pero Valeria era terca, como su padre. Hace un año, Diego fue a rehabilitación, una clínica cara en Tijuana. Sofía no tenía dinero para pagarla. La mamá tampoco. Valeria organizó una rifa, un evento de recaudación, pidió donativos, juntó la mitad del dinero. Roberto y yo pusimos la otra mitad. Fueron casi 100,000 pesos, una fortuna para nosotros. Pero Valeria nos rogó: por favor, papá, mamá, esta es su última oportunidad. Si no lo internamos ahora, Diego va a morir. No pudimos negarle nada a nuestra hija. Diego entró a la clínica hace un año. Se suponía que el tratamiento duraba 6 meses. Luego 3 meses más de seguimiento. Según Sofía, estaba mejor. Llevaba 9 meses limpio. Pero 2 semanas antes del accidente, Sofía vino a casa muy alterada. Valeria no estaba. Había ido al trabajo. Sofía me preguntó si podía hablar con Roberto. Algo sobre un problema con Diego. Yo estaba preparando la comida. Los escuché hablar en la sala. Sofía lloraba. Roberto hablaba bajo, tratando de calmarla. No alcancé a escuchar bien, pero escuché el nombre de Diego y las palabras escapó, Guadalajara, peligroso. Cuando les llevé café, ambos se callaron inmediatamente. Sofía se limpió las lágrimas. Roberto sonrió. Todo está bien, mi amor. Solo un problemita de Sofía con su familia. Le pregunté después qué había pasado. Nada importante. Diego se peleó con alguien en la clínica y Sofía estaba preocupada. Ya le expliqué que son cosas normales en el proceso de recuperación. Acepté su explicación. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposo. Confiaba en él. Pero ahora, acostada en la oscuridad, esa conversación tomaba un significado completamente diferente. Diego había escapado de la clínica. Estaba en Guadalajara, y Roberto lo sabía. Y una semana después, mi hija murió en un accidente. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas silenciosamente. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas mentiras había creído? Roberto se movió en la cama. ¿Estás despierta?, susurró. No respondí. Fingí dormir. Escuché cómo se levantaba con cuidado, tratando de no hacer ruido. Vi su silueta moverse hacia la puerta, salir al pasillo, bajar las escaleras. Esperé 2 minutos. Luego lo seguí. Bajé las escaleras descalza, paso a paso, conteniendo la respiración. La luz del estudio de Roberto estaba encendida. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué en silencio total. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que me delataría. Roberto estaba hablando por teléfono nuevamente, pero esta vez pude escuchar claramente. No me importa cómo lo hagas, pero necesito que Diego salga del país esta semana. Sí, yo me encargo del dinero. No, ella no puede saber nada. Nunca. Escúchame bien. Si esto sale a la luz, todos nos hundimos, ¿entiendes?
La mamá de Sofía también está de acuerdo. Ya habló con ella. Bien, mañana te deposito la mitad. La otra mitad cuando él esté en el avión. Se hizo una pausa. Roberto escuchaba a la persona del otro lado. Mira, lo que pasó con Valeria fue un accidente. Diego solo quería asustarla, no matarla. Él estaba drogado, fuera de control. Nunca fue su intención. Sí, lo sé, pero el resultado es el mismo. No podemos cambiarlo. Lo único que podemos hacer ahora es proteger lo que queda de nuestras familias. Mi mano voló a mi boca para sofocar el grito que amenazaba con salir. Diego había matado a Valeria y Roberto lo estaba encubriendo. Sofía es el problema ahora. Sí, ella sabe todo. Habló con Lupita en el funeral, la estúpida. No sé qué le dijo exactamente, pero Lupita empezó a hacer preguntas. Voy a tener que controlarla, mantenerla tranquila hasta que Diego esté lejos. Después de eso, no hay pruebas de nada. Solo va a ser la palabra de una chica histérica contra la mía. Las lágrimas caían ahora libremente por mi rostro. Me temblaban las piernas. Quería correr hacia ese estudio. Quería gritarle, golpearlo, exigir respuestas. Pero algo más fuerte me detuvo. Una voz dentro de mí que decía: espera, necesitas más información. Necesitas pruebas. Roberto continuó hablando. El seguro de vida ya está en proceso. Sí, 2 millones de pesos. Lo necesitamos para pagar todo esto y para callar a quien haya que callar. Lupita va a firmar donde le diga. Ella confía en mí. Siempre ha confiado en mí. Sentí que me ahogaba. El aire no entraba a mis pulmones. El hombre que acababa de pronunciar esas palabras era un extraño. No podía ser el mismo Roberto que me prometió amor eterno. El mismo que lloró cuando nacieron nuestros hijos. El mismo que bailó conmigo en nuestro aniversario número 30 diciendo que yo era el amor de su vida. Está bien. Nos vemos mañana. Ah, y asegúrate de que el reporte oficial permanezca como accidente. Tu contacto en la policía puede arreglarlo, ¿verdad? Perfecto. Todo va a salir bien. Confía en mí. Colgó. Escuché su silla moverse. Venía hacia la puerta. No había tiempo de huir. Me quedé congelada en el pasillo, expuesta. La puerta se abrió completamente. Roberto salió y me vio ahí parada, descalza, en pijama, con lágrimas en las mejillas. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi el pánico, luego la resignación y finalmente algo frío, calculador. ¿Cuánto escuchaste? Su voz era plana, sin emoción. No pude hablar. Las palabras se negaban a salir. Él cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, ya no había nada del hombre que yo conocía, solo un extraño, frío, peligroso. Lupita, siéntate. Necesitamos hablar. ¿Hablar? Mi voz salió como un chillido. ¿Hablar? Ese muchacho mató a nuestra hija y tú lo estás ayudando a escapar. Baja la voz. Roberto miró hacia las escaleras. ¿Quieres despertar a toda la casa? Me importa un carajo despertar a toda la casa. Quiero que me digas qué demonios está pasando. Ahora. Roberto me tomó del brazo con fuerza y me jaló hacia su estudio. Cerró la puerta. Por primera vez en 32 años le tuve miedo a mi esposo. Suéltame. Me estás lastimando. Me soltó, pero se quedó parado entre la puerta y yo, bloqueando mi salida. Está bien. ¿Quieres la verdad? Te voy a dar la verdad. Se sentó en su escritorio, frotándose la cara con las manos. De repente se veía viejo, agotado. Diego sí tuvo algo que ver con el accidente de Valeria. Un sollozo salió de mi garganta. Pero escúchame completo antes de que te vuelvas histérica. Continuó. Diego se escapó de la clínica hace 3 semanas. Recayó. Estaba drogado y necesitaba dinero. Le pidió prestado a Valeria. Ella se negó. Le dijo que si quería dinero tenía que volver a rehabilitación. Sigue. Mi voz temblaba de rabia. Diego se enojó. La siguió cuando salió del trabajo esa noche. La interceptó en la carretera. Solo quería asustarla, obligarla a darle dinero. Pero estaba drogado. Perdió el control. Cerró el paso a su coche. Valeria intentó esquivarlo y... No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Se salió del camino. Se fue contra los árboles. Cuando Diego se dio cuenta de lo que había hecho, entró en pánico. Llamó a Sofía. Sofía me llamó a mí. ¿Por qué a ti? ¿Por qué no a la policía? Porque yo les presté el dinero para la rehabilitación de Diego. Me sentía responsable. Pensé que podía ayudar. Ayudar. Repetí la palabra con incredulidad. Nuestra hija murió y tú pensaste en ayudar a su asesino. Fue un accidente, Lupita. Diego no quería matarla. ¡La mató! Y tú lo estás dejando escapar. Roberto se levantó.
Su voz se volvió dura. Escúchame bien. Si esto sale a la luz, Diego va a la cárcel. Está bien, es lo que merece. Pero Sofía también va a tener consecuencias por encubrimiento. Su mamá va a sufrir. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Yo también voy a tener problemas. Porque ya moví dinero. Ya hablé con gente. Ya alteré evidencia. Si me investigan, voy a ir a la cárcel también. Y entonces, ¿qué va a pasar con Adrián? ¿Con Camila? ¿Con tu madre? ¿Quién va a mantener esta casa? No podía creer lo que estaba escuchando. Estás justificando esto. Estás justificando dejar que el asesino de nuestra hija se escape. Estoy protegiendo a esta familia. Esta familia se acabó, grité. Se acabó cuando tú decidiste anteponer dinero y apariencias por encima de la justicia para Valeria. Baja la voz. No voy a bajar la voz. Eres un monstruo, un cobarde, La bofetada llegó antes de que pudiera terminar la frase. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor. Roberto nunca, en 32 años, me había puesto una mano encima. Él miraba su propia mano con horror. Lupita, yo no quise, no me toques. Retrocedí cuando intentó acercarse. No vuelvas a tocarme en tu vida. Salí del estudio. Subí las escaleras sintiendo que caminaba en una pesadilla. Entré a nuestra recámara, cerré la puerta con seguro y me dejé caer al piso. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por Valeria, por la vida que no viviría, por los nietos que nunca conocería, por la justicia que se le estaba negando, y lloré por mí, por la mujer estúpida que acababa de descubrir que su vida entera había sido una mentira. El amanecer llegó sin que yo me hubiera movido del piso. Escuché movimiento en la casa, pasos de mi madre en el pasillo, la voz de Camila preguntando algo, el agua corriendo en la cocina. Me levanté como pude. Me dolía todo el cuerpo. Me vi en el espejo. Tenía los ojos hinchados, el cabello revuelto, la mejilla todavía roja por la bofetada, pero en mis ojos había algo nuevo, algo duro, algo que nunca antes había estado ahí. Determinación. Durante toda la noche, mientras lloraba en ese piso frío, algo había cambiado dentro de mí. La Guadalupe que se dejaba guiar, la que confiaba ciegamente, la que ponía a todos antes que a ella misma. Esa Guadalupe había muerto junto con Valeria. La que quedaba era alguien diferente, alguien capaz de hacer lo que fuera necesario para que la muerte de su hija tuviera justicia. Me bañé y me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, cabello recogido. Me maquillé ligeramente para ocultar las marcas del llanto. Bajé las escaleras con la cabeza en alto. Roberto estaba en la cocina, tomando café. Al verme, se levantó. Lupita, sobre anoche, necesitamos hablar. Lo ignoré completamente. Serví mi café, saludé a mi madre con un beso en la mejilla y me senté en la mesa. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Mi madre me miró con preocupación. Sí, mija. ¿Y tú? Te escuché llorar anoche. Estoy bien. Mejor ahora. Bebí mi café lentamente. Roberto seguía de pie, incómodo. Lo miré directamente a los ojos. Roberto, necesito que me des acceso a todas las cuentas bancarias y a la caja de seguridad. Tengo que empezar a organizar las finanzas para el seguro de vida de Valeria. Lo vi tragar saliva. Claro, después lo vemos. No, ahora. Necesito las contraseñas de las cuentas en línea y quiero ir al banco mañana a primera hora. Lupita, no es necesario que te preocupes por eso ahora. Sí, es necesario. Mi voz era firme. Es mi hija. Es mi responsabilidad. Dame las contraseñas. Roberto miró a mi madre, luego a mí. Está bien, luego te las doy. Ahora. No cedí. Sacó su celular a regañadientes y me dictó las contraseñas. Las anoté todas en mi teléfono. Después subí a mi recámara y me encerré con seguro. Entré a las cuentas bancarias en mi laptop. Empecé a revisar. Movimientos, transferencias, pagos. Todo de los últimos 3 meses. Y ahí estaba. Una transferencia de 50,000 pesos hace 2 semanas a una cuenta que no reconocía. Otra de 30,000 hace una semana. Otra de 20,000 hace 3 días. 100,000 pesos. Sacados de nuestra cuenta de ahorros. 2 días después del accidente de Valeria. Seguí revisando. Había más. Retiros en efectivo. 20,000 aquí. 15,000 allá. Sumaban casi 200,000 pesos en total en el último mes. Roberto estaba pagando a alguien, encubriendo el crimen. Tomé screenshots de todo.
Los guardé en mi teléfono y en la nube. Los envié por correo electrónico a una cuenta que Roberto no conocía. Luego busqué el contacto de Sofía nuevamente. Le escribí: sé todo. Roberto habló anoche por teléfono. Sé que Diego mató a Valeria y que Roberto lo está encubriendo. Necesito que me digas todo lo que sabes. Todo. Nos vemos hoy a las 3 en el Café Madoka. Si no vienes, voy directo a la policía. Envié el mensaje. Esta vez no se marcó como visto. ¿Me había bloqueado? Probé llamar. El teléfono sonó. 1 vez. 2 veces. Contestó. ¿Sofía? Señora Lupita. Su voz sonaba asustada. Rota. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Nos vemos a las 3. No faltes. Colgué antes de que pudiera responder. Respiré profundo. Mi corazón latía rápido, pero ya no de miedo. De rabia. De determinación. Valeria no iba a morir en vano. Iba a hacer justicia por mi hija, aunque tuviera que destruir mi matrimonio en el proceso, aunque tuviera que destruir mi propia vida. Bajé nuevamente. Roberto seguía en la cocina, ahora hablando con Adrián sobre no sé qué. Al verme, ambos se callaron. Voy a salir, anuncié. Tengo cosas que hacer. ¿A dónde vas? Roberto intentó sonar casual, pero su voz sonaba tensa. A la funeraria, a recoger unos papeles. Mentí con facilidad, con la misma facilidad con la que él me había mentido por años. Tomé mis llaves y mi bolso. Salí de esa casa sintiendo por primera vez en días que tenía control sobre algo. Tenía 3 horas antes de mi cita con Sofía, suficiente tiempo para hacer lo que necesitaba hacer. Conduje hacia el centro de Guadalajara. Entré a un despacho de abogados que conocía porque eran clientes de la constructora donde trabajaba Roberto. Pedí hablar con el licenciado Martínez, un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo. Señora Mendoza, lamento mucho su pérdida. ¿En qué puedo ayudarla? Licenciado, necesito información confidencial, sobre divorcios y sobre denuncias criminales. Él no hizo preguntas, solo asintió y sacó un cuaderno. Hablamos durante 2 horas. Me explicó el proceso de divorcio, los derechos que tenía sobre las propiedades, cómo proteger los bienes, y lo más importante, me explicó qué evidencias necesitaba para una denuncia criminal. Necesita grabaciones, señora, o documentos que prueben que su esposo sabía del crimen y lo encubrió. Capturas de pantalla de transferencias bancarias no son suficientes por sí solas. Necesita más. ¿Y si consigo que él lo admita? ¿Si lo grabo confesando? Eso sería ideal, pero tiene que hacerlo de manera legal. No puede obtener la grabación a través de amenazas o coacción, o no será válida en juicio. Tomé notas de todo. Le di las gracias y pagué la consulta en efectivo, para que no quedara registro en nuestras tarjetas bancarias. Salí de ahí con un plan formándose en mi mente. Llegué al Café Madoka 15 minutos antes de las 3. Pedí un té de manzanilla y me senté en una mesa del fondo, desde donde podía ver la entrada. Sofía llegó puntual. Entró mirando hacia todos lados, nerviosa, asustada. La saludé con la mano. Cuando se acercó, vi que había estado llorando. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada. Se sentó frente a mí sin decir nada. Gracias por venir, dije tranquila. Señora Lupita, yo no sé por dónde empezar. Empieza por el principio y dime toda la verdad. Sofía respiró profundo. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café que había pedido. Diego escapó de la clínica hace 1 mes. No 3 semanas como dice el señor Roberto. 1 mes completo. Se volvió a drogar inmediatamente. Pero esta vez era peor. Estaba mezclando cristal con pastillas. Estaba fuera de control. Escuché en silencio, sintiendo que cada palabra era un cuchillo. Yo intenté ayudarlo. Intenté que regresara a la clínica, pero él me gritaba. Me decía que era su vida y que lo dejara en paz. Se estaba acabando el dinero que había robado al salir de ahí, y empezó a buscar a Valeria. ¿Por qué a Valeria? Sofía bajó la mirada. Porque Diego estaba enamorado de ella, obsesionado. Siempre lo estuvo. Cuando estaban en la universidad, él le confesó sus sentimientos. Valeria lo rechazó con mucho cuidado, tratando de no lastimarlo, pero Diego nunca lo superó. En su mente retorcida por las drogas, pensaba que si él se recuperaba, si conseguía dinero, Valeria finalmente lo amaría. Sentí náuseas. Le pedía dinero constantemente. A veces Valeria le daba algo, pero le decía que era la última vez, que tenía que buscar ayuda profesional. 2 semanas antes del accidente, Diego fue a buscarla a su trabajo. Le pidió 50,000 pesos. Valeria se negó. Le dijo que si volvía a molestarla, llamaría a la policía. Y entonces, Diego se enfureció.
Empezó a amenazarla, pero en ese momento salió Alejandro, el prometido de Valeria. Se puso entre ellos. Diego se fue, pero gritó que se arrepentiría, que pagaría por rechazarlo. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Sofía. Esa noche, yo le conté todo al señor Roberto. Le dije que Diego estaba peligroso, que necesitábamos hacer algo. El señor Roberto me dijo que él se encargaría, que hablaría con Diego, que conseguiría internarlo nuevamente, pero no lo hizo. No lo hizo. Sofía sollozaba ahora. Una semana después, Valeria salió tarde del trabajo. Estaba en la carretera camino a casa. Diego la siguió, la interceptó y no pudo continuar. Lloró por varios minutos. Yo esperé, con el corazón hecho pedazos pero con la mente clara. Fue Diego quien llamó a la ambulancia, señora. Cuando vio lo que había hecho, entró en pánico. Llamó a emergencias. Luego me llamó a mí. Yo llegué antes que nadie porque estaba cerca. Vi el coche de Valeria contra los árboles. Había tanta sangre. Cerré los ojos. No quería imaginar esos últimos momentos de mi hija, pero necesitaba saber. ¿Valeria estaba viva cuando llegaste? Sofía asintió, temblando. Apenas. Estaba consciente. Me reconoció. Me tomó de la mano y me dijo que le dijera a usted que la amaba, que cuidara a Alejandro, que no estaba enojada, que perdonaba a Diego porque estaba enfermo. Un sollozo salió de mi garganta. Esa era mi Valeria, perdonando incluso a quien le había quitado la vida. Llegó la ambulancia, llegó la policía y llegó el señor Roberto. No sé cómo se enteró tan rápido, pero llegó, y cuando vio a Diego ahí, temblando, cubierto de sangre de intentar sacar a Valeria del coche, entendió inmediatamente lo que había pasado. ¿Y qué hizo? Le dijo a Diego que se fuera. Le dijo que él arreglaría todo. Diego estaba en shock. No podía ni hablar. Lo obligó a irse. Yo también estaba en shock. No supe qué hacer. Solo obedecí. ¿Y la policía? El señor Roberto habló con ellos. Les dijo que fue un accidente, que probablemente Valeria se quedó dormida al volante. Les mostró el celular de Valeria, donde había mensajes sobre que había tenido un día largo y estaba cansada. La policía lo creyó. No investigaron más. ¿Cómo consiguió que no investigaran? Sofía dudó. No estoy segura, pero escuché a el señor Roberto hablar por teléfono con alguien. Mencionó dinero. Creo que sobornó a alguien para que cerraran el caso rápido, sin autopsia completa. La rabia hirvió en mi interior, pero me mantuve calmada. ¿Por qué lo encubrió? ¿Por qué Roberto protegió a Diego? Porque tenía miedo de que yo hablara. Yo sabía que él había sabido que Diego era peligroso y no hizo nada. Yo le había advertido. Si el caso se investigaba a profundidad, mi testimonio saldría, y entonces quedaría claro que el señor Roberto sabía del peligro y no protegió a Valeria. Podría ir a la cárcel por negligencia. Ahí estaba, la verdad completa, horrible, devastadora. Mi esposo había dejado que mi hija muriera para protegerse a sí mismo. ¿Dónde está Diego ahora? Escondido, en una casa de seguridad en Zapopan. El señor Roberto está pagando todo. Va a sacarlo del país esta semana, a Estados Unidos primero, y de ahí quién sabe dónde. ¿Y tú? ¿Qué ganas tú con guardar silencio? Sofía me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. Nada, señora Lupita. Yo no quiero nada, por eso le dije la verdad en el funeral, porque no puedo vivir con esto. Porque Valeria era mi mejor amiga, mi hermana, y yo la traicioné. La traicioné por proteger a mi hermano asesino. ¿Tu mamá sabe? Sí, ella también está de acuerdo con sacar a Diego del país. Tiene miedo de que lo maten en la cárcel. Los adictos no duran mucho ahí dentro. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Tienes pruebas de algo de esto? Pregunté finalmente. Sofía sacó su celular. Tengo esto. Me mostró mensajes entre ella y Roberto. Conversaciones donde él daba instrucciones. Transferencias bancarias. Fotos de Diego escondido. Y tengo más. Tengo la grabación de la llamada que Diego me hizo esa noche. La grabé automáticamente porque tengo una app que graba todas las llamadas. Envíamelo todo. Ahora. Sofía dudó. Si hago esto, mi hermano va a ir a la cárcel. Y el señor Roberto también. Tu hermano mató a mi hija. Y mi esposo lo encubrió. Ambos merecen estar en la cárcel. Lo sé. Por eso estoy aquí. Sofía empezó a enviarme archivos por WhatsApp. También le voy a enviar el nombre y número del policía que el señor Roberto sobornó. Lo escuché en una conversación. Es el comandante Ruiz.
de la policía de tránsito. Recibí todo. Lo respaldé inmediatamente en la nube. Gracias, Sofía. Sé que esto no fue fácil para ti. No merezco su agradecimiento, señora. Merezco su odio. Yo debía haberla protegido. Debía haber denunciado a Diego cuando vi que estaba peligroso. Tienes razón. No la iba a consolar con mentiras. Pero al menos ahora estás haciendo lo correcto. Sofía se levantó. ¿Qué va a hacer? Lo que debía haber hecho desde el principio. Buscar justicia para mi hija. Salió del café sin mirar atrás. Yo me quedé sentada, con toda la evidencia en mi teléfono. Evidencia que destruiría la vida de mi esposo, que hundiría a mi familia en un escándalo público, que cambiaría todo para siempre. Pero por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz, porque finalmente tenía el poder. Llegué a casa cuando ya era de noche. La camioneta de Roberto estaba en el garaje. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Entré por la puerta principal con calma. Roberto salió inmediatamente de su estudio. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando toda la tarde. Estaba preocupado. Tenía cosas que hacer. Caminé hacia la cocina. ¿Ya cenaste? Lo desconcerté con mi tranquilidad. Esperaba gritos, reproches. No esta calma glacial. No, estaba esperándote. Lupita, tenemos que hablar. Tienes razón, sí tenemos que hablar. Me serví un vaso de agua. Pero primero voy a cenar. Tengo hambre. Mi madre estaba en la sala viendo televisión. Adrián y Camila ya se habían ido a sus casas. Estábamos solos. Preparé un sándwich y me senté a la mesa. Roberto se sentó frente a mí, nervioso. Hablé con Sofía, dije mientras comía. Me contó todo. La cara de Roberto se puso pálida. Me contó sobre Diego, sobre cómo tú sabías que era peligroso y no hiciste nada, sobre cómo lo ayudaste a escapar después de matar a nuestra hija, sobre el soborno al comandante Ruiz. Todo. Roberto se levantó bruscamente. Lupita, siéntate. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Se sentó lentamente. También tengo todas las pruebas. Mensajes, transferencias bancarias, grabaciones, todo respaldado en 3 lugares diferentes. Si algo me pasa, si tengo un accidente misterioso, todo eso va directo a la Fiscalía General del Estado. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. Hay una diferencia. Roberto puso su cabeza entre sus manos. Estás cometiendo un error. Si expones esto, todos vamos a caer. Yo voy a ir a la cárcel. Diego también. Sofía probablemente también por encubrimiento. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a más familias? Quiero justicia para Valeria. Valeria está muerta. Nada va a traerla de regreso. Tienes razón. Nada la traerá de regreso. Pero puedo asegurarme de que su muerte signifique algo. Que haya consecuencias. Que los culpables paguen. Incluyéndome a mí, al padre de tus hijos, tu esposo de 32 años. Lo miré directamente a los ojos. Especialmente a ti, porque tú tenías el poder de prevenir esto y no lo hiciste. Sofía te advirtió que Diego era peligroso, pero tú no hiciste nada porque era más cómodo ignorarlo. Yo no sabía que Diego iba a hacer algo así. No lo sabías con certeza, pero sabías que era una posibilidad, y aún así no protegiste a nuestra hija. Y cuando ella murió, en vez de buscar justicia, decidiste proteger a su asesino. Roberto se quedó en silencio. No podía rebatir la verdad. Esto es lo que va a pasar. Continué con voz firme. Mañana vas a ir al banco conmigo. Vas a transferir la mitad de todos nuestros bienes a una cuenta nueva a mi nombre. Casa, ahorros, inversiones, todo. 50% para mí. ¿Qué? ¿Me estás extorsionando? Te estoy protegiendo. Porque cuando esto explote, y va a explotar, van a congelar todas las cuentas por investigación. Necesito asegurarme de que tengo recursos para mantener a esta familia cuando tú estés en la cárcel. ¿Estás loca? No, estoy siendo práctica. Y hay más. Vas a firmar la custodia completa de los fondos del seguro de vida de Valeria a mi nombre. Tú no vas a tocar un centavo de ese dinero. Ese dinero es lo último que nos queda de nuestra hija. No voy a permitir que lo uses para pagar sobornos o para esconder asesinos. Roberto se levantó furioso. ¿Y si me niego? Entonces mañana mismo voy a la fiscalía con todas las pruebas. Tú eliges. Nos miramos fijamente. Era una guerra silenciosa, un duelo de voluntades. Finalmente, Roberto bajó la mirada. Está bien. Mañana vamos al banco. Bien. Y hay una cosa más. ¿Qué más quieres? Quiero que me digas dónde está Diego. Ahora. No puedo decirte eso. Si lo hago. No estoy negociando, Roberto. O me dices,
O esto termina ahora mismo. Vio en mis ojos que no estaba bromeando. Suspiró derrotado. Está en una casa en Zapopan, en la calle Magnolias 247, Colonia Ciudad del Sol. Anoté la dirección en mi teléfono. ¿Qué vas a hacer? Su voz sonaba asustada. Todavía no lo sé, pero necesito saber dónde está. Me levanté de la mesa. Voy a dormir en la habitación de visitas. No quiero compartir cama contigo. Lupita, ahorra tu aliento. Ya no hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. Subí las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Entré a la habitación de visitas y cerré con seguro. Me senté en la cama y abrí mi teléfono. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Tenía la dirección donde estaba escondido Diego. Tenía el control de la mitad de nuestros bienes. Ahora solo necesitaba decidir cómo usar todo ese poder. Llamé al licenciado Martínez. Licenciado, soy Guadalupe Mendoza. Tengo las pruebas. Todas. Y necesito saber exactamente qué pasos seguir para que esto se haga bien, sin que puedan escapar por tecnicismos legales. Hablamos por 2 horas. Él me explicó el proceso paso a paso. Cómo debía presentar la denuncia. Qué autoridades contactar. Cómo protegerme legalmente. Hay algo más que necesita saber, señora Mendoza, dijo al final. Una vez que active esto, no hay vuelta atrás. Su vida va a cambiar completamente. Va a perder a su esposo. Su familia va a estar en los medios. Va a ser muy difícil. Lo sé, pero necesito hacerlo. Por Valeria. Por mí. Por todas las mujeres que han confiado en hombres que no merecían esa confianza. Entonces estoy con usted. Vamos a asegurarnos de que se haga justicia. Colgué y me acosté, pero no pude dormir. En mi mente, planificaba cada movimiento, cada paso, como si fuera una partida de ajedrez y yo finalmente hubiera entendido las reglas. Roberto había jugado sucio. Había usado mi confianza, mi dolor, mi ignorancia, pero el juego estaba cambiando. Y ahora, yo tenía todas las piezas importantes en mi poder. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera que algo importante iba a pasar. Roberto y yo fuimos al banco en silencio. No cruzamos palabra en todo el camino. En el banco, firmó todos los papeles que el ejecutivo preparó. Transferencias, cambios de titularidad, autorizaciones. Lo hizo con la mandíbula apretada, pero lo hizo. Cuando salimos, le dije, ahora vamos a la aseguradora. ¿Para qué? Para asegurarme de que el seguro de vida de Valeria se deposite en una cuenta a mi nombre exclusivo. Hizo lo que le pedí sin protestar. Sabía que no tenía opción. Cuando terminamos con todos los trámites, eran casi las 2 de la tarde. Manejé de regreso a casa. Roberto rompió el silencio. ¿Y ahora qué? ¿Ya terminó tu venganza? Esto no es venganza, es justicia. Hay una diferencia. Para mí es lo mismo. Me estás destruyendo. Tú te destruiste solo. Yo solo estoy asegurándome de que haya consecuencias. Llegamos a casa. Roberto se fue directo a su estudio y cerró la puerta. Yo subí a la habitación de visitas, donde había estado durmiendo los últimos 2 días. Saqué mi teléfono y llamé al licenciado Martínez. Licenciado, estoy lista. ¿Qué sigue? Voy a contactar a un fiscal que conozco. Alguien limpio, que no pueda ser comprado. Le voy a mostrar las pruebas primero, de manera extraoficial. Si él considera que son suficientes, procedemos con la denuncia formal. ¿Cuánto va a tardar? Deme 24 horas. Mañana debería tener una respuesta. Colgué. 24 horas. Un día más de fingir normalidad. Un día más de vivir bajo el mismo techo que el hombre que traicionó a nuestra hija. Pero podía hacerlo. Ya había llegado hasta aquí. Esa noche no bajé a cenar. Le pedí a mi madre que me subiera algo de comer. Ella me miró con preocupación, pero no hizo preguntas. Mi madre siempre había sido sabia así. Sabía cuándo presionar y cuándo dar espacio. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, recibí la llamada del licenciado Martínez. Señora Mendoza, el fiscal revisó todo. Dice que las pruebas son sólidas, muy sólidas. Quiere proceder con la denuncia formal hoy mismo. ¿Está lista? Mi corazón latió con fuerza. Sí, estoy lista. Bien, nos vemos en 2 horas en la Fiscalía General del Estado, edificio central, en la calle Prolongación Alcalde. Ahí estaré. Me arreglé con cuidado. Vestido negro formal, cabello recogido, maquillaje discreto. Bajé las escaleras. Roberto estaba en la cocina tomando café. Salgo, le dije. Voy a resolver unos asuntos. Algo en mi tono lo alertó.
¿Qué asuntos? Asuntos que debía haber resuelto hace una semana. Salí antes de que pudiera preguntar más. Subí a mi coche y manejé hacia el centro de Guadalajara. Mis manos temblaban en el volante, pero mi determinación era firme. Llegué a la fiscalía. El licenciado Martínez me esperaba en la entrada junto con otro hombre de unos 50 años. Traje gris, expresión seria. Señora Mendoza, él es el fiscal Ramírez. Va a manejar su caso personalmente. Señora Mendoza, el fiscal me estrechó la mano. Lamento mucho su pérdida, y le agradezco el valor que está demostrando al venir aquí. Vamos a asegurarnos de que se haga justicia. Entramos al edificio. Me llevaron a una oficina privada. Ahí, durante 3 horas, di mi declaración completa. Les mostré todas las pruebas, los mensajes de Sofía, las grabaciones, las transferencias bancarias, el nombre del comandante Ruiz que había recibido el soborno. El fiscal tomaba notas con expresión cada vez más grave. Esto es gravísimo, señora Mendoza. Estamos hablando de homicidio, encubrimiento, soborno a funcionarios públicos. Varias personas van a ir a la cárcel. Lo sé, y estoy preparada para las consecuencias. ¿Incluye a su esposo? Especialmente a mi esposo. El fiscal asintió. Está bien. Voy a emitir órdenes de aprehensión inmediatamente. Para Diego Ramírez, para Roberto Mendoza y para el comandante Ruiz. También voy a solicitar que se investigue a Sofía Ramírez y a su madre por encubrimiento, aunque dada su cooperación, probablemente reciban sentencias menores. ¿Cuándo van a arrestarlos? Esta misma noche. Vamos a coordinar con la policía ministerial. No podemos arriesgarnos a que Diego escape del país. ¿La dirección que nos dio es correcta? Sí. Calle Magnolias 247, Zapopan. Perfecto. Vamos a actuar rápido. Me miró a los ojos. Señora Mendoza, ¿está absolutamente segura de esto? Una vez que salgamos de esta oficina con esta denuncia, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Hágalo. Firmé la denuncia formal. El fiscal me dio una copia. Vaya a casa. Manténgase segura. Vamos a llamarle cuando tengamos a todos bajo custodia. Probablemente van a ir a su casa a arrestar a su esposo alrededor de las 8 de la noche. Trate de no estar ahí. Va a ser muy difícil verlo. Quiero estar ahí. Necesito verlo. El fiscal no discutió. Como usted diga. Salí de la fiscalía con las piernas temblando. Lo había hecho. Había denunciado a mi propio esposo. Había puesto en marcha la justicia para mi hija. No había vuelta atrás. Conduje de regreso a casa. Roberto seguía ahí, en su estudio. No salió cuando llegué. Me senté en la sala a esperar. Mi madre bajó de su habitación. «Mija, ¿qué pasa? Te ves muy seria». «Mamá, necesito que te vayas. Llama a Teresa, que venga por ti. Tiene que ser ahora». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Por favor, mamá, solo hazme caso. Te voy a explicar todo después, pero necesito que no estés aquí esta noche». Mi madre me conocía lo suficiente para saber cuándo no discutir. Llamó a mi hermana. Teresa llegó media hora después. Mi madre se fue sin hacer más preguntas, pero con una mirada de profunda preocupación. Me quedé sola en esa casa, esperando. A las 8 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta. Había 4 policías ministeriales y el fiscal Ramírez. «Buenas noches, señora Mendoza. Venimos a ejecutar la orden de aprehensión contra Roberto Mendoza. Pasen». Entraron. Roberto salió de su estudio al escuchar las voces. Al ver a los policías, se quedó congelado. ¿Qué es esto? El fiscal dio un paso adelante. Roberto Mendoza queda arrestado por los delitos de encubrimiento de homicidio, obstrucción de justicia y soborno a servidores públicos. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. «Lupita, ¿qué hiciste?» Roberto me miró con incredulidad, luego con rabia. «¿Qué hiciste?» «Hice lo que tú no tuviste el valor de hacer. Busqué justicia para nuestra hija. Me estás mandando a la cárcel. Te estás mandando tú solo. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias». Los policías lo esposaron. Roberto forcejeó. «Suéltenme. Lupita, por favor. Piensa en nuestros hijos. Piensa en la familia». Pensé en Valeria. «Eso es lo único que importa ahora». Se lo llevaron. Sus gritos resonaban en la calle mientras lo metían a la patrulla. «Esto no va a quedar así. Me las vas a pagar. Lupita». La patrulla se alejó. El silencio cayó sobre la casa. Me quedé parada en la entrada, viendo las luces rojas desaparecer en la distancia. El fiscal Ramírez se acercó. «¿Está bien, señora?» «Sí». «¿Y Diego?» «Ya lo tenemos. Lo arrestamos hace 1 hora. Está en custodia. Y el comandante Ruiz también». «Bien».
Mañana va a salir en los medios. Va a ser muy público. ¿Está preparada? Sí, estoy preparada. El fiscal se fue. Cerré la puerta de mi casa y me senté en el sillón. Estaba sola, completamente sola, pero por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Justicia para Valeria estaba en marcha, y eso era lo único que importaba. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. El caso explotó en los medios. Arquitecta muerta. Esposo encubría al asesino. Los titulares eran sensacionalistas, crueles, invasivos. Periodistas acampaban fuera de mi casa. Tomaban fotos cuando salía al supermercado. Me gritaban preguntas que no quería responder. Señora Mendoza, ¿cómo se siente al haber denunciado a su propio esposo? ¿Sabía usted desde el principio? ¿Va a perdonarlo algún día? No respondía. Solo caminaba con la cabeza en alto, recordándome a mí misma por qué había hecho esto. Roberto contrató al mejor abogado que pudo encontrar. Intentó alegar que las pruebas eran fabricadas, que yo estaba loca del dolor, que todo era un malentendido, pero las pruebas eran demasiado sólidas. Las grabaciones, los mensajes, las transferencias bancarias, el testimonio de Sofía. El juicio duró 4 meses. Yo asistí a cada sesión. Me senté en esa sala fría, escuchando los detalles de cómo murió mi hija, escuchando las excusas de Diego, de Roberto, del comandante Ruiz. Adrián y Camila estaban destrozados, enojados conmigo por traicionar a su padre. Les tomó tiempo entender por qué tuve que hacerlo. Camila fue la primera en comprenderlo. Vino a casa llorando. Mamá, lo siento. Siento haberte culpado. Hiciste lo correcto. Valeria merece justicia. Adrián tardó más, pero eventualmente también vino. Papá me mintió a mí también, ¿verdad? Me dijo que tú estabas exagerando, que él no había hecho nada malo. Pero vi las pruebas en el juicio. Las vi todas. Los abracé a ambos. Sé que es difícil. Sé que su papá les importa. Pero lo que hizo estuvo mal, y no podía dejarlo pasar. El veredicto llegó en febrero. Diego fue sentenciado a 25 años de cárcel por homicidio. Roberto, a 10 años por encubrimiento y obstrucción de justicia. El comandante Ruiz, a 8 años por cohecho y abuso de autoridad. Sofía recibió 2 años de libertad condicional por cooperar con la investigación. Su mamá no fue acusada por falta de pruebas directas de su participación. Cuando escuché las sentencias, no sentí alivio, no sentí victoria, solo sentí un vacío enorme, porque nada de esto traía de regreso a Valeria, pero al menos había consecuencias, al menos había justicia. Roberto me miró desde su lugar cuando se llevaban a los condenados. Ya no había rabia en sus ojos, solo tristeza, y quizás, finalmente, arrepentimiento. No le devolví la mirada, ya no tenía nada que decirle. Inicié el divorcio inmediatamente después del veredicto. No hubo disputa. Él firmó todo desde la cárcel. La casa quedó a mi nombre. Los ahorros se dividieron. El seguro de vida de Valeria me lo quedé completo, como habíamos acordado. Con ese dinero, hice algo que Valeria habría querido. Creé una fundación en su nombre. Fundación Valeria Mendoza, ayudando a víctimas de violencia. Ayudamos a mujeres y familias que han perdido seres queridos por violencia y que necesitan apoyo legal para buscar justicia. Sofía vino a visitarme 6 meses después de que todo terminó. Estaba delgada, ojerosa, claramente afectada por todo. Señora Lupita, yo no espero su perdón. Sé que no lo merezco. Solo vine a decirle que todos los días vivo con la culpa de no haber protegido a Valeria y que voy a dedicar el resto de mi vida a intentar compensar eso, aunque sé que nunca podré. ¿Cómo vas a compensarlo?, le pregunté. Estudié para ser trabajadora social. Voy a trabajar con familias de adictos, para prevenir que historias como la de Diego vuelvan a pasar. La miré por un largo momento. Valeria habría estado orgullosa de ti por eso. Sofía lloró. Yo también. Nos abrazamos. 2 mujeres rotas por la misma tragedia, tratando de encontrar significado en el dolor. Ahora, 1 año después, mi vida es diferente. Vivo sola en esta casa que antes estaba llena de risas y ahora está demasiado silenciosa. Adrián y Camila vienen a visitarme cada semana. Traen a sus familias. Mis nietos llenan de ruido y alegría los rincones vacíos. Alejandro, el prometido de Valeria, también viene a visitarme. Nunca se casó. Dice que Valeria fue el amor de su vida y que no puede imaginar a nadie más. Hablamos de ella. Recordamos su risa, su bondad, su luz. Roberto me escribe cartas desde la cárcel. Al principio las tiraba sin leer, pero hace 2 meses
Leí una. Lupita, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que he tenido mucho tiempo para pensar, para entender, y tienes razón. Fallé como padre, fallé como esposo, fallé como ser humano. Dejé que el miedo me convirtiera en un cobarde, y Valeria pagó el precio. Nunca podré compensar eso, pero quiero que sepas que lamento cada segundo de cada día, y que si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. Te amaré siempre, aunque ya no tengo derecho a tu amor. Roberto. No le respondí, pero guardé la carta. Quizás algún día pueda perdonarlo, no por él, sino por mí, para poder soltar ese último pedazo de rabia que todavía cargo. Pero ese día todavía no ha llegado. Me levanto cada mañana en esta casa silenciosa. Preparo mi café. Me siento en el lugar donde Valeria se acurrucaba junto a mí y hablo con ella. Buenos días, mi amor. Hoy voy a la fundación. Tenemos 3 casos nuevos. Mujeres que perdieron a sus hijas, como yo. Voy a ayudarlas a encontrar justicia, como yo la encontré para ti. Y siento, de alguna manera, que ella me escucha. La vida después de la tragedia no es la vida que uno imagina. No hay un final feliz donde todo se resuelve y todos sonríen. Hay solo pequeños momentos de paz, pequeñas victorias, pequeños significados construidos del dolor. Pero eso es suficiente, porque aprendí algo en este proceso horrible y devastador. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Aprendí que el amor de madre es más poderoso que cualquier traición. Aprendí que la justicia, aunque lenta y dolorosa, vale la pena luchar por ella. Aprendí que a veces, cuando todo se derrumba, puedes elegir quedarte entre los escombros o reconstruir algo nuevo. Yo elegí reconstruir. No la vida que tenía. Esa vida murió con Valeria. Pero una vida nueva. Una vida con propósito. Una vida donde el dolor de mi hija no fue en vano. Y eso, de alguna manera, me da paz. Me llamo Guadalupe Herrera. Tengo 57 años. Perdí a mi hija, perdí a mi esposo, perdí la vida que conocía, pero no me perdí a mí misma. Y mientras tenga aliento en este cuerpo, voy a seguir luchando por Valeria, por todas las Valerias del mundo, por todas las madres que merecen justicia, porque eso es lo que hace el amor. No se rinde, no se esconde, no elige el camino fácil. El amor lucha. Y yo voy a seguir luchando hasta mi último día, por mi hija, por su memoria, por su luz que nunca se apagará. Valeria Mendoza, arquitecta, amiga, hija, luz del mundo. Tu mamá te ama y te dio justicia. Descansa en paz, mi niña hermosa. Tu historia no termina aquí. Vive en cada vida que salvo a través de la fundación que lleva tu nombre. Vive en cada madre que encuentra el valor para buscar justicia. Vive en mí, siempre.